Bueno, bien, buenas tardes a todas y todos. Estamos en un nuevo encuentro de este ciclo que comenzamos el año pasado, ¿ya? De centros comerciales abiertos sustentables, que lleva adelante el área de responsabilidad social y desarrollo sustentable de CAME junto con el área de comercio de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En el encuentro de hoy tenemos dos presentaciones. Primero va a estar con nosotros Oscar Antonione, que ya obviamente todos ustedes lo conocen, es el director del programa de fortalecimiento al comercio minorista de CAME, que es el área justamente que tiene a su cargo el desarrollo del programa de centros comerciales abiertos, y va a colaborar también en la presentación de Oscar Antonione, Nora La Rosa, que es arquitecta y es consultora justamente del programa de centros comerciales abiertos. Y luego tendremos, como solemos hacer, la presentación de una experiencia de un centro comercial abierto de nuestro país, uno de los centros comerciales abiertos que forma parte de la cantidad de centros comerciales que el programa a cargo de Oscar viene trabajando en todo el país. Y en este caso es en la ciudad de Luján de Cuyo, en Mendoza. Y ahí va a ser una presentación conjunta entre va a comenzar María Malgor. María es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene a su cargo en este momento la coordinación de lo que es el Plan Luján Sustentable, de manera que nos va a contar un poco cómo están trabajando en ese plan, y luego se va a sumar a la presentación Patricia Taján, que Patricia justamente es la subdirectora de Desarrollo Económico y también secretaria de la Cámara de Comercio, Producción, Industria y Turismo de Cuyo, y está a cargo del área de comercio. La idea de este encuentro en general es contar, analizar la articulación público-privada, ¿no? Que generalmente cuando hablamos de articulación pública nos referimos a los municipios, aunque el programa de fortalecimiento al comercio minorista en algún momento ha firmado convenios también con gobiernos provinciales para el desarrollo de los centros comerciales en el territorio provincial. Caso, por ejemplo, recuerdo Santa Fe o Córdoba. Es decir, vamos a la articulación público-privada como un factor clave para justamente el desarrollo de los centros comerciales. De manera, bueno, que comenzamos con la presentación de Oscar y de Nora. Y gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, veo que hay mucha gente conocida nuestra, donde hemos colaborado con el desarrollo de los distintos centros comerciales. Quiero agradecer particularmente la presencia de Carlos Capelletti, dirigente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, que nos está acompañando. Es quien moviliza todos los proyectos en la provincia de Buenos Aires referente a los centros comerciales abiertos. También veo directivos de la Cámara donde yo vivo, de Pilar en este caso, en Buenos Aires, Cristian Hay, un saludo especial y bienvenido, porque hay mucho para aprender y para hacer en este tipo de seminarios. Y yendo al tema central, a esta convocatoria, expresarles que desde el programa de centros comerciales a cielo abierto que llevamos adelante, lo que siempre nos ha entusiasmado es ir desarrollando temáticas nuevas vinculadas a favorecer precisamente el desarrollo de este tipo de conceptos sobre el tratamiento de la oferta comercial urbana, que la denominamos centro comercial abierto o distritos comerciales o distintas nominaciones que pueda tener en el resto del mundo. En particular, la concepción nuestra ha sido siempre generar órganos institucionales donde particularmente los comerciantes agrupados a través de las distintas cámaras de comercio
o asociaciones de comerciantes conforman una suerte de directorio con gestión para el área precisamente que abarca la parte comercial, cuando no, otras de mayor interés también como oficinas públicas, institucionales, es decir, áreas que en definitiva superan la actividad comercial y tienen que ver con las centralidades que se dan en las distintas ciudades. Así hemos promovido desde un principio la aplicación de lo que llamamos el gerenciamiento, la gerencia, para poder realmente tener presencia en las áreas comerciales, y esto sí o sí necesita siempre articularse con los gobiernos locales, con los municipios, porque el comercio tradicional, el que defendemos, el que está en las calles y avenidas, está en espacios públicos, y el espacio público es siempre ámbito de incumbencia de los gobiernos municipales. En eso hemos trabajado desde entonces con temas vinculados a la estructura o la infraestructura urbanística, las mejoras que se necesitan, siempre bajo un principio que es que necesitamos que el peatón tenga prioridad sobre el resto de la forma de manejarse en estas áreas. Y eso empieza a tener un punto que nos vincula con la gestión ambiental también, ya que así como promovemos mejoras urbanísticas, iluminación, mobiliario urbano, todo lo que tiene que ver con hacer un ambiente más armónico, más amigable, para que realmente la experiencia de compra del vecino, del visitante, sea agradable, que sean puntos de encuentro estos lugares. También tiene que ver con otros aspectos que necesariamente se van tocando cada vez más con una buena gestión ambiental, como todo tipo de contaminación visual, auditiva, y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, con la limpieza, con generar nuevos espacios agradables para la gente, y esto hace que necesariamente, en el caso de CAME, que contamos con el Departamento de Responsabilidad Social Empresaria, donde se tocan estos temas precisamente, nos hemos aliado para encarar juntos esta etapa de sensibilización, de encontrar experiencias novedosas, y también de desarrollar nosotros o empezar a desarrollar nuestras formas de abordaje con una mirada que contemple todo el aspecto ambiental. Claramente lo que decía Luis Di Pietro de la vinculación entre el gobierno municipal, las cámaras empresarias y los centros comerciales abiertos es un eje que, para que tenga éxito la gestión ambiental desde el punto de vista de la actividad comercial, necesita institucionalidad, necesita que las cámaras de comerciantes, que los directivos de los centros comerciales abiertos sean conscientes de todo lo que hay que hacer en materia ambiental y puedan acercarse a los municipios y acercar propuestas o recibir propuestas con la debida formación que necesitamos para comprender y entender este tipo de problemática. Problemática que no es tal si la tratamos. Si lo tratamos adecuadamente con las estrategias ambientales que existen hoy, se pueden abordar con método, con trabajo, con planificación, e ir encontrando mejores soluciones para nuestros sitios comerciales a cielo abierto. Claramente esto incluye un montón de aspectos, y yo le voy a ceder la palabra a la arquitecta Nora Larosa, que además de ser arquitecta es un poco la especialista en materia ambiental. De mi punto de vista, muchas gracias y espero que sea provechosa la jornada para todos nosotros. Luis. Estás muteado, Luis. Sí. Gracias, Oscar, por esta primera parte de la presentación. Bueno, entonces le damos la palabra a Nora Larosa, que ya, bueno, conocida por todos, ya ha participado de algunos de estos encuentros que hacemos mensuales sobre los SEA sustentables. Gracias, Nora, por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hacer un poco un repaso de los conceptos, así después dejamos a la gente de Luján de Cuyo contarnos la experiencia, pero lo más importante para decir es que el tema de la sustentabilidad, que no es nuevo y que nosotros lo venimos charlando ya desde centros comerciales a cielo abierto, desde nuestro programa, desde hace más de 7, 8 años que insistimos sobre este tema. Obviamente va madurando cada vez más el concepto, conforme inclusive
vamos viendo los comportamientos del cambio climático y los resultados que se van dando en el clima y que nos van cada vez marcando más el camino de esta mirada hacia los conceptos de sustentabilidad. Y ya en el 2007 se generó un documento por Naciones Unidas en el cual establecía que frente al cambio que estaba necesitando la sociedad de salir de ese concepto de solamente una mirada desde el desarrollo económico a una mirada de desarrollo sustentable, donde hay que tener otras variables en cuenta, los comercios juegan un papel muy importante para facilitar el cambio hacia patrones nuevos de producción y consumo. Esta es una primera visión. Y cuando hablamos de una ciudad sustentable, donde el área comercial es parte de la ciudad sustentable, esto me lo habrán escuchado también decir muchas veces, nosotros somos parte de una ciudad, y la ciudad tiene que tener un comportamiento y tiene que tener un modelo de gestionarse desde el punto de vista ambiental. Podemos empezar como centro comercial a cielo abierto, liderando estos conceptos, generando un cambio a la ciudad que inclusive genere hacia el Estado, hacia los municipios, la necesidad de esos cambios. Si nosotros como área comercial iniciamos un modelo de gestión de separación de residuos, vamos de alguna manera que necesitar la respuesta del Estado. Y podemos, vuelvo a repetir, como centro comercial a cielo abierto, liderar estos conceptos. Conceptos de residuos, de tratamiento de los residuos, por supuesto, de agua, de energía, de materiales, de espacios verdes. Además, siempre una ciudad sustentable, el comercio es parte de una ciudad sustentable, así como lo es la vida social, la diversidad, la educación, la economía verde, la movilidad sustentable, la utilización de energías alternativas. El comercio también actúa formando parte de este modelo de ciudad sustentable. Y un modelo de diseño de un centro comercial a cielo abierto con estos principios genera ese impacto que nosotros siempre queremos lograr, que es esa atmósfera amigable, habitable, como recién decía Oscar, que no tenga contaminación, ni visual, ni sonora, ni auditiva. Cuando nosotros, muchas veces me habrán escuchado hablar, ¿por qué no los autos? Y por los ruidos, y por el smog, y por la inseguridad que generan. Entonces, no es solamente sacar un auto por el auto en sí, o por querer incorporar a la bicicleta porque sí, sino porque genera un modelo de ciudad mucho más amigable con la persona caminando, con la persona a pie, con la persona que se encuentre en mejores condiciones de consumir, que es un poco el reto final de nuestro modelo de gestionar los centros comerciales a cielo abierto. Y bueno, como decía anteriormente, lo que nosotros tenemos que poder cambiar nuestro chip, el que estamos acostumbrados a entender que cualquier desarrollo, si era económico, si era bien económicamente, era bueno. Bueno, ese concepto hoy, si no está atravesado por lo social y lo ambiental, ya no tiene, digamos, un sentido de ser. Y este es el gran cambio estratégico que tenemos que hacer los gobiernos, desde las naciones a las personas individuales. Entender que nuestra acción genera un modelo que debemos tener en cuenta si estamos haciendo un bien positivo hacia el medio en el que nos estamos manifestando, sea en la ciudad, sea en nuestro trabajo, sea en la educación, en todos los aspectos de la vida. El concepto de sustentabilidad es transversal a todo lo que nosotros hacemos. Y dentro del centro comercial a cielo abierto, obviamente los temas estos que recién hablábamos son los que más nos impactan. Entonces, así como encontramos un modelo comercial o de desarrollo comercial, o encontramos un modelo de comunicación, también como centro comercial a cielo abierto tenemos que encontrar un modelo de gestión sustentable de estos principios que rigen sobre el agua, la energía, los residuos, las buenas prácticas. Tenemos que tener un plan de gestión. Si nosotros logramos como centro comercial tener un plan de gestión, que creo que nos lo van a contar más tarde, es lo que nos va a facilitar todos estos comportamientos y todas estas acciones y herramientas que debemos usar para que finalmente nuestra área forme parte de lo que es una ciudad sustentable. En accesibilidad, en cómo tiene que ser nuestra calle, que
digamos, nosotros, vuelvo a repetir, lo venimos transmitiendo desde hace mucho. Por ejemplo, trabajar con elementos que hagan a la sustentabilidad con mucha creatividad, con mucho diseño. Podemos hacer que nuestro equipamiento forme parte de la identidad y de, por ejemplo, elementos que son reciclables o que ya entran en un circuito o hubieran entrado en un circuito de lo que nosotros denominamos basura. Como bien esta charla tiene más que ver también con el tratamiento de los residuos, después vamos a hacer un poco una parte y nos vamos a dedicar un poco más a eso. Pero también, como decíamos recién, dentro de una gestión sustentable de nuestra área comercial, la señalización, la gráfica, tienen que estar a escala humana, tienen que tener ciertas calidades ambientales que nos permita ese sentido de agradable. El arbolado urbano, fundamental, el arbolado urbano y el verde, yo lo repito permanentemente, estamos siendo partícipes o escuchando las tremendas lluvias que ha habido en ciudades en Europa, en China, las vamos a ver en el resto del hemisferio norte durante el verano, y después las terminamos viendo en el hemisferio sur al siguiente, al verano que nos corresponde. Y estas lluvias, obviamente que el grado de deterioro que registran en las ciudades es enorme, pero de alguna manera las ciudades tienen que trabajar y prever estas cosas. Cuando nosotros hablamos del arbolado, cuando nosotros hablamos de espacios de filtrado dentro de las ciudades, dentro de las áreas más densas, estamos tratando de minimizar esos riesgos y trabajar antes de que los sucesos ocurran. Obviamente un suceso de las características de las que pasó la semana pasada o la anterior en Europa y en China son muy difíciles de prever, pero sí trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con cómo recibimos esas situaciones atmosféricas es fundamental en nuestras áreas urbanas más densas que, como siempre digo, coinciden con las áreas comerciales. Por supuesto, la iluminación, también en una ciudad sustentable, hoy tenemos todo lo que tiene que ver con las energías alternativas. Piensen que las energías alternativas o la iluminación solar integral, como hay ahora en muchos lugares, ya desaparecen los cables, ya no hay red, simplemente ustedes piensen que la energía, en este caso la energía solar, es una energía gratuita y directa, con lo cual nosotros podemos, inclusive en zonas donde la red eléctrica es escasa o no se puede generar esa red, hoy tenemos elementos de la sustentabilidad, del desarrollo tecnológico verde que nos permite crear zonas, iluminar zonas, mejorar toda nuestra condición con estas tecnologías, que cada vez están más al alcance de la mano. Y desde el aspecto de los comercios, obviamente el comercio tiene un rol, como dijimos antes, muy importante, o sea, la ciudad se tiene que planificar, y el comerciante también tiene que actuar trabajando desde su comercio en el trabajo justo, en la vinculación con su entorno, con su grupo, con la comunidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de responsabilidad social empresaria, no estamos más que hablando de cómo nos comportamos nosotros como empresa frente a la sociedad y qué compromisos asumimos como ella. Y ahí tenemos otra vez una estrategia excelente, porque el Centro Comercial a Cielo Abierto, que ya es un grupo asociativo, que ya trabaja con esta condición, ya tiene un plus creado de anteriormente para poder trabajar con estos aspectos. Y trabajar, por supuesto, los valores de responsabilidad social empresaria, crear programas o acciones de responsabilidad social, la heladera social, habrán escuchado hablar del ropero social, acciones como grupo que permitan acompañar situaciones hacia en este caso, personas más vulnerables o situaciones que se estén necesitando para acompañar al resto de la comunidad en nuestra ciudad. Dentro de nuestros comercios podemos generar cada uno de nosotros
pequeño programa de ahorro, de eficiencia, de reducción, de tratamiento de los residuos, ustedes piensen que el residuo deja de ser basura cuando lo convertimos en algo que puede ser usable y que puede ser aprovechado por otro. Y acá es donde, un poco haciendo eje en el tema de la charla, todo junto es basura. Si lo logramos separar, podemos hacer que esos componentes reciclados sean utilizados para crear otros objetos, para dar trabajo. ¿Y dónde empieza? Y empieza en el local y sigue en la calle. Nosotros es importante que empecemos a ver en los centros comerciales a cielo abierto la separación de los residuos, por lo menos en 2, y que esto sea un modelo de gestionar el centro comercial a cielo abierto. Y vuelvo a repetir, liderando muchas veces en localidades donde todavía esto no es algo cotidiano y donde cuesta mucho, además, que sea cotidiano, ¿no es cierto? Nosotros, desde nuestros hogares, desde las escuelas, desde las oficinas, tenemos que tratar de hacerlo. Y desde el espacio público, ¿qué mejor lugar que un centro comercial a cielo abierto, que es donde confluyen habitantes de todos los lugares de la ciudad, para ver cómo se gestiona este modelo, cómo funciona, cómo lo podemos comunicar desde nuestro centro comercial a cielo abierto? Como siempre, como acción, liderar, como grupo, liderar la acción. Bueno, como siempre digo, muchas veces nos dicen, bueno, pero no hay recursos. Cuando uno quiere hacer algo, cuando uno realmente el concepto de gestionar ambientalmente sano y bien nuestro centro comercial, siempre vamos a encontrar de qué manera lo podemos hacer, inclusive con costos bajos, ¿no? Como siempre elegimos poner siempre algún ejemplo de cómo hacerlo sin necesidad de requerir de tantos ingresos. Bueno, también podemos poner en nuestro centro comercial un punto verde, podemos generar un punto de recolección, o sea, podemos otra vez ser el espacio que gestione estos elementos. Siempre hablamos del comercio justo, ¿no? de entender de dónde vienen los productos que compramos, quién los hizo, cómo se hizo. Esto también tiene que ver mucho con la sustentabilidad de un centro comercial. Generar campañas que promuevan la gestión sustentable, desde las bolsas, desde los residuos, desde el uso de la luz, desde usar el transporte no contaminante como las bicicletas, la alimentación saludable, la educación física, ¿no? La actividad física. Todas estas acciones que tienen una mirada desde lo ambiental y la sustentabilidad, así como hacemos una promoción por el Día de la Bandera o por el 9 de julio, bueno, también tenemos que tener, o sería deseable tener, un calendario ambiental y trabajar esas acciones en función de nuestro calendario y la cantidad de acciones y mejoras que podemos hacer en nuestro centro comercial. Con las mascotas, ¿no? Hoy un centro comercial a cielo abierto debe ser pet friendly, debe trabajar un packaging sustentable, ¿no? Las bolsas, ¿de dónde vienen? ¿Quién las hacen? ¿Son sustentables? ¿Podemos tener una bolsa de tipo sustentable con un material duradero que además sea publicidad para nuestro centro comercial a cielo abierto y trabajar en forma conjunta? Bueno, y entender que todos estos principios que nosotros trabajamos sobre el ahorro del agua, el ahorro de la energía, la forma de consumir, la forma de trabajar nuestros residuos, las buenas prácticas, la gestión de campañas que hagan a la mejora de nuestro ambiente, el tenerlo limpio, iluminado, todas esas cosas a su vez pueden ser para nosotros como centro comercial a cielo abierto y como comerciantes una herramienta de marketing que nos diferencie, que nos posicione frente a la sociedad como líderes en este tema. Como ustedes saben que hoy todo lo que tiene que ver con el ambiente sano, con la sustentabilidad, está bien visto por el consumidor, está mucho mejor visto por el consumidor, con lo cual nosotros podemos trabajar en esa línea con un plan de gestión ambiental que nos permita a su vez
explotarlo desde el punto de vista de marketing y hacer de eso una herramienta exitosa para nosotros. Bueno, creo que no hay más. Bueno, como siempre, procuremos dejar una huella verde en nuestro camino, teniendo esta mirada sustentable hacia todo lo que hacemos. Muchas gracias. Bueno, gracias Nora por darnos el contexto general del tema que hoy estamos tratando. Bueno, por supuesto, si quieren hacer preguntas o comentarios, tienen el chat, si no, al final de las presentaciones pueden también hacer la consulta o pregunta que les interese hacer acerca de los temas que estamos tratando. Bueno, dado este contexto, pasamos ahora entonces a la práctica, a las acciones que se están llevando adelante relacionadas con este tema de la sustentabilidad, en este caso en la ciudad de Luján de Cuyo, en Mendoza. Como les decía al principio, para ello tenemos la presentación tanto de María Malgor, que ya dijimos, se desempeña actualmente como coordinadora del Plan Luján Sustentable, y luego se va a sumar Patricia Taján, que es la subdirectora de Desarrollo Económico de Luján de Cuyo, y también es secretaria de la Cámara de Comercio, Producción, Industria y Turismo de Luján de Cuyo, y especialmente coordinando el área de comercio. Bueno, María, gracias por estar con nosotros y compartir tu presentación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes ante todo. Y bueno, en el contexto de lo que hablaba recién Nora La Rosa, les vamos a contar cómo estamos aplicando la sustentabilidad desde el municipio de Luján de Cuyo. Ahora voy a compartir con ustedes la presentación que habíamos preparado. El plan estratégico de Luján de Cuyo cuenta con 6 ejes. Uno de ellos es el plan Luján Sustentable. El plan Luján Sustentable, a su vez, cuenta con 5 ejes. Este es un plan que, como todos saben, en sustentabilidad está apoyado en 3 patas, que son los ejes fundamentales de la sustentabilidad, que es ambiente, economía y sociedad. El plan Luján Sustentable procura una utilización eficiente de todos los recursos para que los lujaninos actualmente puedan satisfacer sus necesidades, pero a su vez que permitan que las generaciones futuras puedan también hacer uso de los recursos y no queden perjudicados por el uso de la generación actual. Disculpas, estoy recién terminando un COVID, así que todavía estoy con la garganta un poco rara. Con el Plan Luján Sustentable, lo que se trata es de todos los proyectos que se llevan adelante desde el municipio, es englobarlos y encauzarlos y alinearlos con los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen un objetivo de cumplimiento 2030. Estos objetivos se firmaron en el año 2015 en los Acuerdos de París de la ONU, y establecieron para todos los países firmantes y quienes luego adhirieron, como en nuestro caso, que para el 2030 deberíamos alcanzar la carbono neutralidad, y si no es así, por lo menos adaptarnos y mitigar al máximo esta contaminación ambiental, y es por eso que se trabaja muy fuerte en la sustentabilidad en los gobiernos locales. El Plan Luján Sustentable cuenta con 5 ejes. Uno de ellos es Luján Circular. Dentro del mismo es donde se trabaja la gestión de residuos, y es donde está el plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad. El segundo eje es eficiencia energética, el tercero consumo responsable del agua, el cuarto participación y educación, y el quinto movilidad urbana. Dentro de los programas que estamos trabajando en cada uno de los ejes del Plan Luján Circular, en nuestra página web se pueden ver algunos de ellos. Están Puntos Verdes, Centro Verde y Cooperativa La Fortaleza de mi Tierra, que básicamente aplican en este tema que estamos tocando hoy. Nosotros comenzamos
el año pasado la construcción del Centro Verde de Luján. En el año 2018 se cerró el vertedero a cielo abierto que había en Campo Cacheuta y comenzamos la construcción del Centro Verde. Previo a esto, nosotros teníamos la disposición final de nuestros residuos en el vertedero controlado del Lime de Las Heras. Ahora, con la construcción y la inauguración hace 2 meses del Centro Verde, lo que hacemos es, a través de la localización de varios puntos verdes en toda la longitud de nuestro territorio, la idea es que este año alcancemos unos 100 puntos verdes, aproximadamente, comenzamos en abril, mayo, aproximadamente vamos colocados unos 30. En ellos nosotros lo que propiciamos es que los vecinos vayan y entreguen tratamos de no utilizar la palabra residuos, los materiales reciclables, que los depositen ahí, y nosotros coordinamos la recolección de todos esos puntos verdes y los llevamos al Centro Verde. El resto de los residuos, que son los residuos húmedos, sí los recolectamos domiciliarmente, y también tenemos la disposición final en el centro, en el Lime de Las Heras. El Centro Verde, como les comentaba, se inauguró hace 2 meses, lo lleva adelante una cooperativa que nosotros colaboramos a formar, y en esto de las articulaciones público-privadas es muy importante la actividad que tuvieron, por ejemplo, Bodegas de Argentina, que nos acompañó a que esta cooperativa... La cooperativa está formada por ex recuperadores urbanos, que vendrían a ser, que tampoco tratamos de decirles así, los cartoneros que conocíamos antes. Estos recuperadores urbanos trabajaban en Luján, los ayudamos a conformar una cooperativa a través de Bodegas de Argentina y otras empresas que colaboraron, y hoy están llevando adelante el Centro Verde. Lo que hicimos, por ejemplo, para que la gente se vaya acostumbrando a todo esto, porque es un tema de cambio cultural, es geolocalizar los puntos verdes en mapas para que cada vecino pueda acceder a través de él al punto verde más cercano, y la idea, por supuesto, es que para cuando termine esta gestión, en el 2023, cada vecino tenga a 500 metros un punto verde donde pueda depositar sus materiales reciclables. Además de esta acción, hay muchas otras acciones, como por ejemplo Neumatón, que se realiza 1 o 2 veces al año, donde hacemos una recolección de neumáticos a través de trabajos con clubes, los clubes que están en el municipio. Ellos colaboran y nosotros a cambio, de acuerdo a la cantidad de neumáticos que recolectaron, les damos bolsas de cemento para construcciones que ellos realizan en el club. También están las campañas de recolección de RAEs, que también en nuestro calendario son 2 al año, son semestrales. Los RAEs son los residuos electrónicos y eléctricos. Previamente hacemos toda una comunicación por redes para los vecinos, para que ellos sepan a dónde tienen que ir a depositarlos, y nosotros después hacemos toda una disposición final a través de un acuerdo con una empresa que los trata y los refacciona o los reutiliza para otros elementos. También establecimos la campaña de recolección de pilas y baterías. A través de esta campaña nosotros tenemos una ordenanza que indica que cada comercio que venda pilas y baterías debe también poder recibirlas. Entonces hicimos esta campaña donde les entregamos contenedores a cada comercio para que ellos pudieran recibir las pilas y baterías, lo mismo que nuestras delegaciones. Y esto también está geolocalizado en nuestra web, entonces la gente puede acceder y ver qué comercio le queda más cerca para ir y depositar ahí sus pilas. También se realizaron 2 maratones plugin. En estas maratones la gente que hace caminatas, las reunimos, que se acercan al municipio, entonces nos enteramos del trabajo y de las acciones que realizan, entonces coordinados a través en esto de articulación pública-privada nuevamente, los ayudamos y armamos toda una acción de recolección de residuos mientras ellos van haciendo trekking. También está la recolección de colillas de cigarrillos a través de unos colilleros
que colocamos en 6 puntos, creo que hasta ahora se han ubicado, porque esto también es nuevo, fue hace un mes que se empezaron a colocar, donde las colillas se depositan ahí, y luego estas se llevan a una empresa que hace un tratamiento a la colilla, donde le saca el material que es tóxico, y utiliza el resto del material para hacer mobiliario urbano y baldosas de cemento. Otra de las acciones también que tenemos con el tema, esto es todo residuos, que es como básicamente lo que más se iba a hablar en esta charla de hoy. Los aceites vegetales usados, que si se tiran por las cañerías contaminan muchísimo el agua, sobre todo en áreas donde hay un gran desarrollo gastronómico. Nosotros lo que hacemos es informarles a dónde están los centros de recolección, y ellos van y los depositan ahí, y nosotros, a través de un acuerdo con empresas que trabajan con biodiesel, los recolectamos, y cuando se llena determinada cantidad, determinados litros, ellos pasan, los retiran y los utilizan para biodiesel. Bueno, la colecta de botellas de amor, que es bastante conocida, eso también tenemos centros de recepción en el Parque Cívico y en Luján Joven principalmente. Y por supuesto comenzamos también con un trabajo en nuestros edificios municipales de separación de residuos. Si bien nosotros optamos por los puntos verdes, que es la primera foto que se ve arriba, no tener la separación que generalmente se conoce como vidrios, cartón, papel, sino hacer todo junto, porque pasaba mucho que existía el reclamo del vecino que veía el camión recolector, que el camión recolectaba y ponía todo junto en el mismo contenedor. Entonces, para que la gente no tuviera que hacer el trabajo que después se va a volver a hacer en el centro verde, optamos por tener una sola boca, y en esa boca entra todo. Pero, de todas formas, estamos trabajando en la concientización de para qué sirve cada una de las fracciones, que así se denominan a los tipos de residuos, y lo estamos haciendo en los edificios municipales para luego llevarlo a los comercios. Y bueno, también estamos trabajando en programas internacionales aliados con fundaciones internacionales para trabajar en economía circular. Para pasar a otro tema, y después si quieren nos hacen preguntas y podemos dar especificaciones sobre esto. El otro eje es eficiencia energética. Como también hablaba Nora con el tema de las luces, estamos trabajando en un plan para que el 100% del alumbrado público del municipio sea con luces LED. Vamos ya 85%, la idea es terminar el año con el 100%. Y también se están trabajando en acuerdos para instalar torres solares. Otro muy importante que el resultado se entregó el viernes pasado fue la medición de huella de carbono del municipio. Lo que hicimos fue recolectar toda la información de utilización de energía, gas, agua, transporte, residuos, y la mayor, de los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Hicimos un informe y lo obtuvimos el viernes pasado, y ahora, este viernes, vamos a hacer la presentación de la medición de huella de carbono para las empresas y comercios de nuestro municipio. Esto es a través de una unión que tenemos con la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que es la RAMCC. Ellos, en un acuerdo con nosotros, permiten que cada empresa haga su propia medición de huella de carbono, no importa el tamaño de empresa, no importa el tamaño de empleados, no importa qué tipo de productos vendan, el costo se adecua de acuerdo al tamaño de cada empresa. Entonces cada empresa de nuestro municipio va a poder medir su huella de carbono, y de esa forma, junto con nuestra medición, vamos a poder empezar a armar planes conjuntos para mitigar la huella, que ya sabemos qué número tenemos y a cuánto tenemos que llegar para el 2030, y llegar a carbono cero en el 2050. Otro de los ejes es consumo responsable del agua. Bueno, en Mendoza existe una conciencia bastante grande sobre el uso del agua, pero optamos también por, en nuestros parques y espacios públicos, utilizar vegetación xerófila, que es la que no utiliza agua ni riego. Se hicieron convenios para que quienes
instalaran piscinas o compraran estas piscinas como prefabricadas, tuvieran el 100% de llenado inicial y no tuvieran que utilizar agua potable para ello. Y existe también un programa de riego tecnificado para que la gente, en vez de utilizar agua potable, utilice riego por goteo, que también se está por implementar, esperemos que antes de fin de año. El cuarto eje es educación y participación. En este hay varios programas que están sobre todo liderados por Luján Joven, que son obviamente los jóvenes que están trabajando en nuestro municipio, que llevan adelante un montón de capacitaciones y de planes, y por supuesto ellos vienen ya con este chip de la sustentabilidad, que hace que la mayoría de las capacitaciones tengan que ver con eso. Hay mucha capacitación sobre la concientización de la emisión de gases de efecto invernadero, pero también sobre la utilización de huertas, sobre tener su propia huerta, sobre microemprendimientos, sobre creaciones de aplicaciones. Así que desde ahí se trabaja un montón, bastante alineados con Luján Sustentable. Y tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Luján Siembra, que entregamos, la gente se anota, la gente del municipio se anota y entregamos semillas para que tengan su propia huerta, y esto se hace por supuesto semestral porque es de acuerdo a la época del año. Bueno, estoy mirando acá a ver otro que pueda ser importante. Nosotros nos aliamos al Pacto Global de Alcaldes, y esto hace que nosotros firmamos la alianza este año, y en función de ello, para el año que viene tenemos que tener un plan de acción climática, que lo empezamos también el lunes, donde, de acuerdo al informe de gases de efecto invernadero, nosotros desarrollemos técnicas de mitigación y de adaptación. Es decir, de las fuentes de emisiones de gases invernadero, achicarlas y tratar de llegar a cero, y de los sumideros, que son los bosques que captan estos gases de efecto invernadero, hacerlos crecer. Y el último eje es movilidad urbana. Nuestro plan más grande dentro de este eje es el de bicisendas. Estamos trabajando en la extensión de los kilómetros de bicisendas que ya existen para que se pueda circular por todo el municipio, porque hoy a lo mejor es por zonas específicas, y además para que nos podamos conectar con los municipios lindantes. Y además también estamos trabajando junto con Patricia, que veo que está acá, con un financiamiento para compra de bicicletas, para que accedan tanto empleados municipales como gente del municipio, para fomentar el uso de este tipo de movilidad y desalentar el uso de los transportes que utilizan fósiles como movilidad, como motor. Bueno, hay otros programas también, hay otros acuerdos público-privados que hemos hecho con Quilmes. Ese acuerdo con Quilmes tiene dos grandes ejes. Uno de ellos es la reforestación de la cuenca alta del río Mendoza. En el 2017 hubo un incendio, y entonces se está trabajando con un grupo interdisciplinario formado mayormente por mujeres. Hay biólogas, ecólogas, geógrafas, que están trabajando en la reparación de este incendio, a la vez que están conformando un vivero comunitario para que las mujeres de la zona también aprendan a manejarlo y a tener un sustento propio, fomentando así esto que es tan conocido como la igualdad laboral que tanto estamos trabajando ahora para lograr. Y dentro del acuerdo con Quilmes, la cervecería y maltería Quilmes, el otro es en economía circular, que creo que es lo que ahora la palabra sustentabilidad se escuchó muchísimo, se está escuchando muchísimo, sobre todo desde la pandemia, fue un espaldarazo enorme. Creo que ya todos estábamos tomando conciencia de lo que le estábamos haciendo al planeta y de lo que nos estábamos haciendo a nosotros mismos, pero la pandemia creo que fue un gran empujón para avanzar sobre esto.
Y economía circular creo que es lo que se viene, que en esto que hablábamos de qué situaciones se pueden aplicar en los comercios e industrias, como la medición de huella de carbono. Otra de ellas es la economía circular, y dentro de la economía circular es, además de adoptar medidas de, por ejemplo, no dar bolsas o utilizar materiales reciclables, es también pensar el elemento o el objeto que se comercializa, repensarlo para que nunca sea residuo, para que nunca termine como residuo, para que tenga varios usos y varias vueltas, y que en vez de comprarse, usarse y tirarse, pueda volver de alguna forma a la economía. Otra de las medidas que se me está ocurriendo ahora, que estamos por implementar, es el sello Luján Verde, el sello Luján Sustentable, perdón. El sello Luján Sustentable es para reconocer a aquellos comercios, industrias que estén aplicando prácticas sustentables. Están, por supuesto, graduadas de 1 a 5, pero quien ya tenga una sola, como separación de residuos o empleos verdes, o haya comenzado a medir la huella de carbono, va a tener un reconocimiento, y eso va a permitir, además de que figure en ciertos sitios web internacionales y les permite posicionamiento, además de acceder a financiamiento de bancos. Ahora los bancos están sacando muchos bonos verdes donde a las empresas que trabajan en sustentabilidad o con sustentabilidad les otorgan financiamiento. Bueno, además de ese beneficio, los vamos a tener nosotros geolocalizados para que la gente que solamente quiere manejarse con ese tipo de empresas pueda acceder a un mapeo y trabajar y consumir en esos lugares. Bueno, y el otro acuerdo es con Coca-Cola, que lo que ellos están buscando es tratar de volver 100% reciclables sus botellas. Creo que al día de hoy van un 18%, no es mucho, pero entonces lo que están haciendo es recolectar todas las botellas que la gente consume y tira, y entonces vamos a establecer varios lugares de recolección en el municipio de Luján. De ahí van a ir al Centro Verde, y Coca-Cola se lo va a comprar a los chicos de la cooperativa del Centro Verde. Bueno, eso más o menos es en lo que estamos trabajando. No sé si hablé muy rápido, no sé si hablé mucho, pero espero que se haya entendido, y si no me pueden preguntar lo que necesiten. No, María, has estado muy bien. Así que, bueno, te agradezco. Patricia ya está con nosotros. Estás en plena movilidad urbana, Patricia. Totalmente, totalmente. Tengo que pedir disculpas, pero bueno, surgió un tema de último momento, pero bueno, María en realidad es el referente dentro del municipio de todas estas acciones que se están llevando a cabo, lo cual no ha habido mejor explicación que la que ha dado María, que ella es la coordinadora de todo este programa. Lo que me queda agregar es que dentro del municipio es un eje central, el que estamos trabajando esto de Luján Sustentable, y que es transversal a todas las áreas, y lo que compete dentro de los centros comerciales a cielo abierto. Para los comercios se está trabajando, bueno, tratando de este tema de que se apliquen gran parte de todas estas medidas de sustentabilidad. Ya el comerciante lo está tomando, como dijo María, esto es un cambio cultural que tenemos que de a poquito ir sembrando en los comerciantes, y bueno, ya estas pequeñas acciones que ya salen y ven que están los recipientes para poner los residuos diferenciados, que fueron visitados los comercios por la gente de la cooperativa, explicándoles cómo tenían que sacar los residuos, para que pudieran para ellos ser más fáciles reciclarlos. Entonces, bueno, estas medidas que trabajamos desde el municipio en comunicación con la Cámara y la información a los comerciantes es muy importante, porque bueno, se consigue esta sinergia público-privado, que es la que hace que estos programas, que son bastante ambiciosos, pero sumamente importantes para todo el departamento, podamos llevarlo y transmitirlo de la mejor manera. Como verán, para el municipio es un eje central donde
ya hay programas, la mayoría de todos los programas que explicó María ya están implementados. Así que estas acciones de parte del municipio. Así que creo que vamos en muy buen camino. Desde que Nora nos visitó, hemos hecho grandes cambios, igual que estamos muy codo a codo con los comerciantes para que ellos entren en este gran programa que estamos llevando a cabo del Luján Sustentable. Gracias, Patricia. Bueno, justamente, María, Patricia, yo les iba a consultar cómo veían ustedes la participación o el compromiso de los comercios, de los comerciantes del Centro Comercial de Luján de Cuyo en todo este curso de acción de la sustentabilidad. ¿Cuáles son tal vez las limitaciones o los obstáculos que ustedes ven para un mayor compromiso o participación de los comerciantes? Nosotros lo que más estamos poniendo en valor, si bien estas acciones se generan dentro del municipio, es de tener una comunicación constante de todas estas acciones con los comercios. Como tenemos reuniones periódicas a través de la Cámara con los comerciantes, bueno, todos estos programas se han puesto, obviamente se les han hecho llegar a los comerciantes. Ahora nos queda este bono verde, que es el que queremos implementar justamente para motivar más al comerciante. El comerciante va a tener como unas estrellas, el comerciante que más estrellas consiga de acuerdo a la adhesión de los programas. Por ejemplo, movilidad sustentable, bueno, una estrella, eficiencia energética, otra estrella. El que mayor estrellas logre durante un año, nos está faltando implementar ahora qué medida vamos a adoptar como para reducirlo en la tasa de comercio. Otra de las medidas es también, estamos tratando, como dijo María, de el medio de movilidad sustentable. Bicicleterías de acá de Luján van a ofrecer a buen precio, digamos a un precio diferencial, no a buen precio, sino a precio diferencial, los comercios que quieran que sus empleados lleguen. Nosotros desde el municipio también vamos a implementar un bono verde, que es el empleado municipal que cumpla ciertas asistencias en bicicleta, va a tener un bono verde en su sueldo. Le vamos a compartir esta iniciativa también a las empresas, a los comercios. Entonces, bueno, si bien son las acciones del municipio, se bajan constantemente a los comercios para que los puedan implementar, porque obviamente es una de las actividades económicas principales del departamento. Entonces, bueno, tienen que ser nuestros aliados para poder llevarlo a cabo. Luis, estás muteado. No, te decía, María, si querías agregar algo más a lo que comentó Patricia sobre este tema específico del centro comercial. Mira, yo lo que por ahí noto sobre la gente de los comercios del municipio es que no saben que se pueden acercar en cualquier momento a la municipalidad para que nosotros los asistamos con cualquier tipo de información. Y sí noto que quienes se acercan por primera vez después ya están constantemente participando en todos los programas que nosotros presentamos, como por ejemplo el de este viernes, que es la medición de huella de carbono corporativa, que están todos muy entusiasmados con esta posibilidad que no sabían que existía, no sabía que la podían tomar aparte, pero que ahora canalizado con el municipio resulta mucho más interesante y también te ordena porque estamos trabajando nosotros en eso, entonces los comercios también se suman, y así es como vamos sumando confianza con el ciudadano, que en realidad básicamente de eso se trata la sustentabilidad. El ciudadano es el centro de toda la gestión, y lo que nosotros estamos es abiertos a que se acerquen y nos pregunten, y facilitarles el acceso o encontrar una solución en el caso de que no la tengamos aún visibilizada.
María, acá hay una consulta que en realidad es una duda o falta de conocimiento de muchos de nosotros. ¿Cómo funciona el tema de la huella de carbono corporativa? Si nos podés explicar un poco más. Mira, en el caso nuestro, nosotros nos sumamos a la RAMCC, que es la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático. En esa red participan de Argentina unos 250 municipios. Esta red está trabajando en dos programas o planes muy buenos. Uno es la medición de huella de carbono corporativa y el otro es el de empleos verdes. El de la medición de huella de carbono corporativa, ellos a través nuestro se acercan a nuestros comerciantes y les posibilitan la medición de huella de carbono de su comercio. Esto que les decía recién, que no es necesario que sea una gran empresa ni que cuente con muchísimos empleados, sino que el presupuesto, el costo de esta medición se adecua de acuerdo a las necesidades y a lo que cada empresa necesite medir. No es que es una cosa estructurada y rígida y el que no entra en esa calificación no puede participar, todo lo contrario. La idea es que todos puedan medir su huella de carbono y en función de eso, después lo que se trabaja es, bueno, me dio tanto, ¿qué puedo hacer para mitigarlo? O qué acciones existen en el municipio para adaptarme a esto, para bajar el carbono? Bueno, todo ese tipo de acciones que a través de la RAMCC y el municipio, trabajando en conjunto, les ofrecemos a los comerciantes. O sea, es medir la emisión de carbono que generan todas las actividades y acciones. La emisión de gases de efecto invernadero, que la mayoría es dióxido de carbono, claro, gas butano, gas metano y los gases, el agua también. Correcto. Bien, bien, María. Bueno, ¿con qué disposición? Bueno. Si necesitan, me pueden contactar a mí y yo los puedo contactar o con la RAMCC o participar este viernes de la presentación. La idea en realidad es, por supuesto, trabajar con los comerciantes de nuestro municipio, pero también el tema de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y de terminar con la contaminación ambiental es mundial, por lo tanto, de cualquier otro municipio que quieran participar son bienvenidos. Sí, además, por supuesto, en CAME justamente el área de responsabilidad social y desarrollo sustentable a cargo de Micaela Tomasini están trabajando con estos temas y creo que después Micaela va a hacer algún comentario al respecto. Así que, bueno, ¿hay alguna otra consulta? Si no, Micaela, si querés hacer algún comentario de cierre de esta actividad. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. No, tengo algunas, me parece muy interesante lo que están haciendo, por supuesto, son todas acciones que siempre suman. Yo tenía también, que Luis algo mencionó, pero como una pregunta muy concreta, ¿cómo hacen para medir el avance que tienen respecto al cumplimiento de las metas de los ODS? A mí me parece fundamental, algo que mencionaron al principio, tanto Nora como después María, que tiene que ver con la adhesión a ciertos instrumentos de carácter internacional, por supuesto, que lo que nos puede ayudar es hacer una guía para ir acomodando nuestra gestión sustentable. Tal vez, esto es algo que decimos siempre, pero nunca viene mal recordarlo, pensamos que para llevar adelante este tipo de acciones se necesita mucho presupuesto, o tal vez por ser de tal o cual rubro, ser un comercio, pensamos que no se puede aplicar, y es todo lo contrario. Simplemente tal vez conseguir los lineamientos de algunos instrumentos que hay en materia internacional, como es el Pacto Global, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos dan guías y nos dan todo bien parametrizado en cuanto a qué tenemos que hacer, algunos esbozos del cómo, nos brindan estas herramientas para poder empezar a hacer esta transición hacia un paradigma de desarrollo sostenible que es tan necesaria, ¿no? Así que antes de seguir, bueno, eso, ¿cómo hacen para medir el impacto que generan y el porcentaje de cumplimiento que están teniendo o que están aportando
a los ODS, y por otro lado, si ven, si pueden ver fehacientemente cómo a los comerciantes aplicando estos criterios les empieza a repercutir en sus negocios. Como siempre decimos, ser sustentable termina siendo un buen negocio. Bueno, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen respecto, no a la comunidad, sino a los comerciantes a la hora de empezar a implementar estas buenas prácticas? Mira, este plan nosotros lo estamos aplicando desde octubre del año pasado, es bastante nuevo, pero sí es cierto que a la gente le resulta como una situación inalcanzable y que requiere una persona que esté parada trabajando solo para eso, y no es así. Personalmente yo considero que hay dos temas que son fundamentales y que ya van a generar un comercio sustentable, que es la gestión de residuos y la medición de huella de carbono. Eso ya te va a orientar en función de dónde tenés que caminar para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y cada una de las metas que contiene cada uno de estos objetivos, que son 17. De todas formas, también existen manuales de adaptación que se pueden conseguir googleando. En nuestra web nosotros tenemos el manual de adaptación de ODS para municipios, pero también hay para comercios, y también acercarse a la municipalidad para que nosotros, la mayoría de las municipalidades en el Gran Mendoza están trabajando con eso, por lo tanto todas tienen alguna asistencia para los comercios. Sí es cierto que todavía suena como un gran trabajo inalcanzable y que solo es para grandes empresas, lo noto, pero ante el primer acercamiento se dan cuenta de que cualquier empresa puede comenzar a trabajar con esto, y que con los dos primeros pasos, que es la medición y la gestión de residuos, ya avanzaron en un 50%. Perfecto, sí, sí, ¿Puedo sí. comentar algo? Es un poco yo. Sí, obvio. No, termina, Mica, perdóname. No, seguí porque iba a seguir hablando sobre No, yo eso, lo que así digo tranqui. que, a ver, desde lo conceptual, primero uno como, desde lo personal, uno tiene que deconstruirse en lo que hace y reconstruirse de una nueva manera, con una nueva mirada. Esto es fundamental desde lo individual para poder entender de qué se trata esto, ¿no? O sea, la manera en que miramos las cosas, yo siempre termino a veces mis presentaciones con miremos la ciudad de una manera diferente si queremos cambiar algo, y eso lo tenemos que hacer desde nosotros mismos. Una vez que hicimos ese cambio interior e individual, tenemos que ver de manera colectiva qué podemos hacer. El municipio presenta una cantidad de acciones. Acá lo que nosotros tenemos que encontrar es, como centro comercial a cielo abierto, cuáles de esas herramientas realmente, como modelo de gestión del centro comercial a cielo abierto, nosotros podemos y queremos acompañar. Entonces ahí es donde, porque, por ejemplo, medir la huella de carbono es muy interesante, pero cada comercio individualmente le resulta seguramente muy caro de hacer, porque tienen costos todas estas acciones. Pero como grupo, como centro comercial, podemos gestionar esta acción de una manera diferente. Y creo que ahí está nuestro nuevo camino, ¿no? En empezar a, primero, entenderlo individualmente. Queremos tener una energía más eficiente, queremos ahorrar energía, queremos trabajar el agua, cuando lo queremos, después vemos cómo, pero no de manera individual, sino de manera colectiva como centro comercial a cielo abierto. Creo que ese es un desafío que nos debemos, creo que ya lo venimos madurando desde hace un tiempo, y creo que ya podemos empezar a mostrar, como hay muchos centros comerciales que ya han mostrado acciones muy concretas en estos temas, pero creo que es algo que nos debemos en forma más, algo que dijo recién Patricia, de empezar a dar estrellas o dar algún tipo de reconocimiento a quienes gestionan como centro comercial estas acciones. Creo que también puede promover, como decía anteriormente, desde marketing, de utilizarlo con las herramientas que un comerciante además está acostumbrado a convivir, ¿no? Porque a un comerciante vos le hablás cambio climático, huella de carbono, ODS, y el tipo está con el día a día en tratar de poder desarrollar su comercio. Bueno, ahí está como grupo poder gestionarlo de una manera eficiente,
porque realmente no hay tiempo, porque realmente el cambio climático existe y porque realmente el tema ambiental es un tema que hay que dedicarle tiempo y trabajo. Mira eso nada más, gracias, disculpen. Sí, tal cual. Ahí, hablando de eso, bueno, Rosana quería hacer una pregunta que lo dejó acá, y después Alberto preguntó qué y cómo es la huella de carbono y qué miden. Bueno, ahí María hizo una aproximación, pero lo volvemos a recordar. La huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que generamos todos nosotros con nuestras acciones. Todas nuestras acciones, todas tienen un impacto. Generalmente dejas un impacto negativo desde lavar la ropa hasta levantarte, sacar el auto para ir a comprar el pan, literal. Todo eso genera gases de efecto invernadero. Eso es lo que se conoce como huella de carbono, y esa huella de carbono es medible. Esa se mide a través de una calculadora, generalmente de huella de carbono, en donde hay muchas variantes, pero hay una raíz común en donde generalmente hay un checklist de un montón de acciones. También, bueno, después es adaptable a todo tipo de industria, comercio, servicios y demás, pero digo, en líneas muy, muy generales. Vos contestás eso y hay una huella promedio, que en este momento no lo recuerdo, de cada uno. Después, con esa huella que generamos, uno tiene la posibilidad de realizar diferentes tipos de acciones para mitigar ese impacto negativo que le causamos al ambiente. Una de las acciones más comunes que nosotros la hicimos durante muchísimos años con el sector comercio, muchos de ustedes tal vez se deben acordar, es mitigar la huella de carbono con plantación de árboles. Durante unos 3 o 4 años, nosotros cada evento que había en el sector comercial, principalmente el evento anual que tienen de centros comerciales abiertos, sacábamos nuestra huella de carbono y después se mitigaba con plantaciones de árboles en lugares en donde se requieran. Eso es en líneas generales. No sé si Nora o María tienen algo para aportar de huella de carbono. Y hay muchas formas de medición, pero generalmente en estos casos, o sea, hablando más de cuestiones cotidianas, existen formas más sencillas de medirla. Obviamente, nosotros, por ejemplo, tenemos CAME Sustentable, que es una certificación, y estamos trabajando con el programa argentino Carbono Neutro para implementar acciones que tienen que ver con la medición y la mitigación de la huella de carbono. Pero eso ya es una cuestión en donde estamos abordando a industrias pymes, que ya requiere otra complejidad. Pero sí se puede hacer de manera más sencilla, incluso para conocerla, como dijo Nora, en cuanto a, con nuestras acciones, cómo nosotros dañamos, entre comillas, no sé si entre comillas, para mí no entre comillas, cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones y después buscar la forma de mitigarlas. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, empezar a dejar de usar bolsas de plástico, empezar a separar los residuos, empezar a comprar materiales, productos, perdón, de diferentes materiales, de materiales más nobles, qué sé yo, no sé, reemplazar el plástico por la madera y un montón de otras cuestiones, dejar de usar un poco el auto, de usar la bicicleta, que hacen que nuestra huella de carbono vaya disminuyendo. Tiene que ver eso con la responsabilidad personal que tiene cada uno, y en base a eso después vamos a poder trasladar esas acciones a la comunidad y a la empresa o al comercio en el cual desarrollamos esta actividad. Sí, María. Me gustaría a lo mejor agregar dos temas. Uno, por ahí, de acuerdo a lo que dijo Nora, que sí, que es cierto, que es un tema que a lo mejor encarado en conjunto es diferente que de manera individual, pero de todas formas, en este tipo de sellos de huella de carbono corporativa que nosotros estamos ofreciendo, se permite, en realidad lo que se hace no es caro, y además hay un retorno del 50% en una acción dentro del municipio, pero no es un valor elevado, es fácilmente alcanzable, y probablemente si se encara desde un grupo de comercios, probablemente sea mucho más accesible. Y otra de las cosas, como para bajar a tierra, que es la medición de huella de carbono, y que por ahí son conceptos que un comerciante no tiene ni tiempo, como decía Micaela, o son, no sé, vocabulario para el círculo rojo, es que permite, una vez realizado, reducir los costos. Porque muchas veces lo que se encuentra con la medición de huella de carbono es una deficiencia en el proceso productivo, donde están mal utilizados los recursos. Entonces, la mayoría de las veces
en casi el 99% de las veces lo que permite es reducir los costos y reubicar o reutilizar de otra forma los recursos en el proceso productivo. Y eso que decís vos es clave. Me parece que también como comerciantes es necesario que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en esto, y un poco estos espacios que generamos con este programa tienen que ver con esto, ¿no? Con mostrar tal vez diferentes acciones o diferentes formas en las que podemos llevar a cabo un plan de responsabilidad social, o empezar a transitar este cambio desde una economía lineal hacia una economía más circular, de manera concreta para sectores que tal vez piensan o creen que es imposible. Solamente, esto también lo decimos siempre, con pequeñas acciones, esto que dijo María es súper válido, que tiene que ver con empezar a revisar algunas cuestiones, también Nora lo ha mencionado en muchas oportunidades, que tienen que ver con la cotidianeidad de nuestro comercio y de nuestra actividad. Podemos reducir un montón los costos, incluso, aunque parezca una pavada, pero dejando de entregar bolsas plásticas. Ahí estamos reduciendo no solamente el costo o sea, al mediano plazo, sino que también estamos reduciendo un montón de impacto para con el medio ambiente y la comunidad. Y otra cosa también que es muy, muy importante, que un poco era lo que queríamos resaltar en este encuentro, si bien siempre lo mencionamos, pero en este encuentro en particular queríamos enfocarnos mucho en lo que mencionó Oscar al principio, en la importancia de la articulación público-privada y la importancia de los procesos colectivos. No es lo mismo el resultado que podemos obtener de manera individual que el resultado, el impacto que queremos generar o que podemos generar si nos aliamos. Parte de nuestro trabajo también es incentivarlos a que puedan hacer alianzas y fortalecer alianzas duraderas, no solamente con el sector público, que es quien nos va a dar todo el marco para poder llevar adelante nuestras acciones, y es fundamental, sin el sector público no podemos avanzar, también buscando asociaciones civiles o del tercer sector o el gobierno local que nos permitan llevar adelante este tipo de acciones, brindándonos tal vez herramientas que por nosotros solos no podemos conseguir, o como mencionó María recién, poder amortizar y compartir los costos si la acción es de un costo muy elevado con otros participantes. Así que también, bueno, esto es parte de la responsabilidad social. También poder hacer estos procesos colectivos y poder bajar herramientas a través de debates participativos que nos permitan también crear e implementar herramientas, que esto también es importante y lo mencionó Nora recién, acorde a la necesidad, porque tal vez a veces pensamos planes o herramientas que están pensados para otro tipo de sociedades, para otro tipo de comunidades, y cuando las queremos bajar al territorio se nos hace imposible, y ahí es donde viene esa frustración, donde decimos, no, esto no es para nosotros no tenemos tiempo para esto, nos lleva mucho recurso humano, nos lleva mucho recurso económico, y no es así. La idea es poder seguir adelante y acompañarnos entre todos a transicionar de este modelo que conocemos como lineal hacia un modelo más actual que tiene que ver con la circularidad. Así que, bueno, un poco mi reflexión tiene que ver con eso, a seguir fortaleciendo las alianzas con el sector público, a seguir fortaleciendo las alianzas con el tercer sector, a que la Cámara tome ese rol que tiene, ese rol social que es muy importante, y ese rol y ese papel que tiene de cuidar el ambiente y la comunidad local, y sobre todo a apostar a lo que es la difusión y la concientización y la educación ambiental, que es lo que permite realmente sostener en el tiempo todo este tipo de programas. Si no nos ponemos de acuerdo en conceptos, en qué hablamos, cuándo, que fue todo lo que dijo Nora al principio, de desarrollo sustentable, qué significa, a qué va, a qué buscamos y qué podemos generar con eso, difícilmente podamos avanzar en tomar la decisión de llevar adelante estos programas. Así que por nuestra parte, nada, invitarlos a que sigan compartiendo estos espacios y a que se sigan animando a llevar adelante este tipo de programas para beneficiar a la comunidad del ambiente y por supuesto a sus negocios, ¿no? Muy bien. Bueno. Una mini reflexión final, ¿puedo? Sí, por No, supuesto. perdón.
No, un poco reflexionando hacia el nuevo ciudadano o el nuevo consumidor, ¿no? Cómo las cosas van cambiando y cómo las podemos notar. Creo que en cualquier centro comercial a cielo abierto han aumentado, por ejemplo, las dietéticas o los almacenes naturales. Sí, Eso es porque hay un nuevo consumidor. En general, ese consumidor es el consumidor más joven, que ya quiere un tipo de alimentación diferente, quiere un tipo de ciudad diferente. Hoy prefieren andar en bicicleta a tener un auto último modelo, con el cual quizás en nuestra generación éramos los jóvenes dando vuelta alrededor del auto que habíamos comprado. Hoy eso al joven no le interesa tanto. Oscar, sé que el auto no es su tema que no le interesa, pero en general los jóvenes vienen con ya otro modo de consumir. Ese modo de consumir que lo vemos y que lo hemos visto inclusive durante la pandemia, que ha cambiado muy rápidamente, y que lo pongo como ejemplo con el tema de los almacenes saludables, es que justamente tenemos que estar a la altura de esos cambios, e ir por delante de esos cambios y no por detrás, y ahí es donde los centros comerciales a cielo abierto pueden liderar, porque podemos ver que estas cosas están pasando. Simplemente eso, ¿no? Como que los cambios van pasando, las generaciones que vienen están pidiendo que se actúe de otra manera, con el espacio, con el ambiente, con la alimentación, y sí. no podemos quedarnos atrás. Inclusive, Nora, es un sector de la población que no le interesa tal vez pagar un poco más por No. productos sabiendo que son orgánicos o que son de empresas que cuidan o responsables del ambiente. De manera que ahí también hay todo un nicho que los comercios tienen que explotar o pueden explotar. Justamente por eso De hecho, nosotros... ese trabajo que hizo Naciones Unidas hace como ya 15 años sobre el comercio, y que decía que el comercio es justamente el medio entre la producción y el consumo, es simplemente eso. Si hay un producto nuevo, el comerciante es quien puede transmitir que hay un producto nuevo, y asimismo, si el cliente está demandando algún producto diferente, sea el comerciante el que se lo transmita a los centros de producción, que se está demandando un tipo de producto o de consumo diferente. Entonces, ahí es el rol del comercio, del comerciante y del grupo, de entender estos cambios y ser justamente el que acompañe y mejore o perciba estos cambios y los pueda aprovechar de la mejor manera, tanto para su cliente como para su proveedor, ¿no es cierto? Porque acá también hay un rol entre el proveedor y el consumidor que lo tiene que asumir el comerciante. Por eso digo que, digamos, no es menor el rol del comerciante y del centro comercial a cielo abierto como grupo en este cambio de paradigma que se está proponiendo ya con el 2030 acá nomás, que ya nos queda, digamos, ya creo que ninguno llega, pero digamos, con los cambios que el mundo está pidiendo, porque el cambio climático ha acelerado su modo de mostrarse en el planeta, y bueno, y hay que generar esos cambios, y creo que ahí el comercio y el grupo tienen una función interesante para liderarlo. En el aspecto que nos toca, obviamente el municipio tiene otro, las grandes corporaciones tienen otro, los gobiernos nacionales tienen otro, pero bueno, cada uno desde su lugar tiene una función para generar este cambio, y el comercio no es menor. De hecho, nosotros hace poquito, creo que la semana pasada o la anterior, publicamos con el sector comercio que lo pueden ver en nuestras redes sociales, si no después se los pasamos, en las de comercio y en las nuestras, un informe publicó Mercado Libre indicando los porcentajes de cómo el consumidor ha cambiado su perspectiva hacia un consumo más sostenible. Y el 86% de los argentinos, es un montonazo, hoy está eligiendo, prefieren, lo que dice Luis, prefieren pagar más caro por un producto simplemente por el hecho de que es respetuoso con el ambiente y con la comunidad. Y hay un top 5, no lo tengo a mano, si no se los mostraría, de productos que eligen hoy a la hora de comprar. Por ejemplo, la sustitución de botellas plásticas por botellas reutilizables es una, la bicicleta es otra, los productos para la higiene de los niños es otra,
la luminaria LED es otra, y después el otro no me lo acuerdo, pero la verdad es que nosotros con el equipo de comercio también nos estamos basando mucho en ese tipo de estadísticas para luego crear diferentes programas o herramientas que le permitan a ustedes como comerciantes llevar adelante estas estrategias. Con lo cual, si había un cambio que ya se estaba gestando, es evidente que con la pandemia, bueno, nada, se instaló y me parece que ya no tiene vuelta atrás, y que muchos hábitos que adquirimos un poco a la fuerza, bueno, hoy han llegado para quedarse. Y ahí justo había una pregunta que le respondo rápido, es qué estrategias comunicacionales implementan para cambiar la cultura de los clientes de centros comerciales a cielo abierto, para adoptar hábitos más sostenibles en tema de residuos sólidos urbanos. Nosotros como Cámara, como Confederación, hacemos mucho hincapié en lo que es primero mostrar, generar estos espacios de debate y de visibilización de casos de éxito. Nos parece fundamental poder mostrar comercios o empresas pymes o diferentes municipios que llevan adelante estas acciones, y después creemos que la clave de sostener estos programas y estas acciones en el tiempo tienen que ver con la educación ambiental, recordando de vez en cuando cómo separamos los residuos, recordando a dónde tenemos que llevarlos, recordando algunas buenas prácticas que podemos llevar a cabo que no implican mayor costo. Utilizamos mucho lo que es canal de redes sociales e incentivamos a que los centros comerciales y por supuesto a través de ellos los comercios puedan sumarse a este tipo de iniciativas. Así que no sé, Oscar, si querés agregar algo más. No, simplemente que agradezcamos que toda esta gente que está participando en este momento están interesados, por lo menos, en entender cada vez más el tema, y son nuestros propios voceros, y son parte precisamente de nuestra estrategia institucional de comunicación. A partir de este tipo de reuniones es que podemos ir viendo el distinto grado de interés, lo que se va aplicando, y también lo que tenemos por delante para desarrollar metodológicamente cómo abordar esta temática de manera integral en cada centro comercial. Así que, de mi parte, muy contento con lo que se ha desarrollado hasta acá, y agradecer la presencia de todos. Muy bien. Bueno, si les parece, bueno, entonces hacemos el cierre. Bueno, gracias Oscar, gracias Nora, Patricia, María, desde Luján de Cuyo, felicitaciones por lo que están trabajando, por lo que están haciendo, muy aleccionador. Y bueno, nos encontraremos el mes que viene en el próximo webinar de este ciclo. Gracias Micaela, gracias Oscar nuevamente. Bueno, saludos a todos.